Nos unimos en la oración. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Nos presentamos delante de ti, Padre amado, una vez más, elevando en primer lugar nuestra alabanza, colocando a los pies de tu altar nuestro más profundo agradecimiento, porque sabemos que tú has permitido, Padre, que lleguemos a este momento, a esta hora, delante de tu altar. Por ello te agradecemos, Padre amado, por todo lo que ha quedado atrás, pero aún por aquello que tenemos por delante y que tú conoces. Y nosotros podemos confiar en que tú sabes todas las cosas y nos ayudas para guiar y orientarnos en el camino hacia la vida eterna. Por ello, Padre Celestial, humildemente colocamos esta oración y en ella queremos encerrar el ruego y las peticiones de cada uno de tus hijos. Tú conoces, Padre, las situaciones que cada uno vive. Tú conoces hasta lo más profundo de nuestra alma. Por ello nuestro agradecimiento, pero también nuestra petición, Padre. Como quieres colocar también en este día este mensaje, te rogamos acrecienta nuestra fe. Tú sabes que lo necesitamos. Necesitamos desarrollarnos en nuestra vida espiritual, crecer, madurar, Padre amado. Y para ello entonces te pedimos que nos regales el reconocimiento, la confianza, para saber que no estamos solos transitando el camino, sino que tú estás a nuestro lado, nos acompañas, nos guías, nos orientas. Te rogamos para que los medios tecnológicos, Padre, permitan que podamos llegar en este día también al corazón de cada uno de nuestros hermanos. Y en tu altar de misericordia y en tu Hijo, poder tener comunión, de forma tal que podamos ver con claridad para adelante. Padre Celestial, te rogamos un espíritu de comunión con el amado evangelista de distrito que me acompaña en esta mañana y con cada uno de tus hijos, con nuestro apóstol de distrito y a través de él con el apóstol mayor. En ese sentimiento te pedimos una hora del cielo, Padre, una hora de riqueza espiritual, de sabiduría espiritual. Y colocamos a los pies de tu altar todas las necesidades y peticiones, para que en tu amor tú puedas, a tiempo y hora, cuando tú lo decidas, Padre, contestarnos, regalarnos también la sabiduría para que podamos entender todas las cosas. Humildemente te pedimos, Padre, al comenzar esta hora, acorta los tiempos, envía a tu Hijo y llévanos contigo. Ahora te pedimos que abras nuestro entendimiento espiritual y nos regales una palabra clara y sencilla de comprender. Lo colocamos todo en tus manos de amor, lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, hermanas en el Señor, el apóstol que envía los pensamientos para este día toma un texto del Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, el versículo 5, que dice así: Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Hasta aquí.
Queridos hermanos, hermanas en el Señor, junto al amado evangelista que me acompaña en este día, deseamos dar a cada una de vuestras almas una cordial bienvenida delante del altar de Cristo. Con los saludos de bendición de nuestro apóstol de distrito, hermanos de los apóstoles y obispos, en la alegría de poder compartir también este encuentro en el altar, sabiendo que una vez más nuestro Padre nos regala una palabra, nos quiere regalar un mensaje para que guardemos en el corazón y de esta forma, hermanos, podamos ir transitando el camino hacia nuestra meta de la fe, que es el punto esencial de nuestra vida, hermanos. Es el punto que no queremos perder, el objetivo que no queremos perder. Ese objetivo tiene que ser claro para que entonces lo que Dios nos permite en ese transitar, en ese camino, podamos comprender por qué lo tenemos que vivir. Ese objetivo es la vida eterna junto a nuestro Padre, en comunión a Dios, a nuestros amados, a los que están aquí sobre la tierra y los que nos han antecedido también en el camino a casa. Y poder encontrarnos con ellos y también encontrarnos con nuestro Señor y vivir eternamente, algo que no, como tantas veces lo hemos escuchado, no entra en nuestro razonamiento, pero sí lo podemos aceptar en la fe. Hoy el apóstol envía esta palabra, este mensaje, hermanos. El Señor da fe y la aumenta en quienes se la piden. No es para todos la fe. No es algo que el ser humano pueda lograr por sus propios medios. La fe es un regalo de Dios. ¿Y en qué radica ese regalo de Dios? En que el ser humano, que es llamado por gracia delante de Dios, pueda tener una relación permanente con Él. Hay muchas personas que pueden creer en algunas cosas, pero les falta esa fe, esa comunión permanente, ese trato permanente con el Señor, con Dios, con el Creador de todas las cosas. La fe es algo que se acrecienta a través, hermanos, de algunos puntos esenciales en la vida del ser humano. Esa fe, hermanos, que la necesitamos para toda nuestra vida, para toda nuestra vida. No queda solamente la fe como algo necesario para llegar a la eternidad, sino también para aplicar en cada uno de los momentos de nuestra vida. Porque la fe se demuestra con la confianza, por ejemplo. Ya en su tiempo el Señor, ustedes recordarán, hermanos, ese pasaje de la Escritura cuando se levantó una tempestad en el mar y estaban sus discípulos. Él estaba descansando en la barca y entonces ellos tuvieron temor y lo llamaron a Cristo. Señor, nos morimos, la tempestad avanza sobre nosotros, un gran temor. Pero no queremos solamente tomar esto como el ejemplo, sino llevarlo a nuestra vida, hermanos. ¿Cuántas veces la tempestad está a nuestro alrededor? ¿Cuántas veces tenemos preocupaciones, angustias, pensamientos? ¿Cuántas veces, hermanos, nos sentimos que no estamos en el camino correcto? Puede ocurrir. ¿Cuántas veces, hermanos, le tenemos que pedir a Dios esto que los discípulos le pidieron al Señor? Aumentanos la fe. Precisamente en esos momentos donde la tempestad azota, hermanos, donde las luchas, las circunstancias de nuestra vida cotidiana vienen a nosotros, a veces hasta pensamos, ¿cómo salgo de esto? Solamente Cristo puede ayudarnos a ver con claridad, hermanos. Y es esa relación perfecta con Dios, esa relación permanente que tenemos que tener con Dios. Porque seguramente los discípulos en ese momento habrán pensado, acá se termina todo, todavía no se habían dado cuenta que era Dios mismo el que estaba en la barca. No lo habían comprendido totalmente, lo seguían porque evidentemente había hechos, maravillas, milagros que habían visto de Cristo, pero
no estaban convencidos que era Dios. ¿Cuántas veces seguramente se habrá cruzado en el pensamiento de los discípulos? No, esto no es para mí. ¿Cuántas veces se nos ha cruzado a nosotros este pensamiento? Pero Dios te ha elegido a ti como me ha elegido a mí, como ha elegido a los discípulos del Señor en aquel tiempo, para que pudiéramos ver, hermanos, que el Señor está a nuestro lado siempre. Miren, acá en el Evangelio de Lucas, hablando de este hecho de Cristo, en el capítulo 8, el versículo 22, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Se subieron a la barca, estaba todo bien. Estamos transitando nuestra vida, vamos a hacer la relación, estamos transitando nuestra vida, va todo más o menos bien. Pero mientras navegaban, él se durmió. A veces parece que el Señor no nos presta atención. Puede ocurrir, hermano. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se abnegaban y peligraban. Tenemos que vivir alguna situación que no es agradable. En nuestra vida de relación, en el trabajo, en la salud, en el estudio, en nuestra relación como seres humanos con los demás. Se desatan tempestades y son de golpe, hermano. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. Recurrieron a Cristo, hermano. El Señor estaba allí, no abandonó la barca. Estaba la tempestad, pero no abandonó la barca, y recurrieron a él. Y yo me tengo que preguntar, ¿a quién recurrís vos cuando estás en una lucha, en una circunstancia? En algo que ocurrió y que tal vez no lo esperabas. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Querido apóstol, querido hermano, querida hermana, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde radica nuestra fe? Hermanos, los discípulos hemos escuchado el texto para este día que envía el apóstol. Los apóstoles, en ese momento los discípulos de Cristo, le piden al Señor: aumentanos la fe. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra vida cuando ocurren estas cosas, hermano, estas tempestades? Dejamos volar el pensamiento. Miren, el pensamiento del ser humano es complicado, hermano. A veces un pensamiento no solo nos ata, sino nos hace perder la paz, la alegría, el gozo, la esperanza, la confianza. Y Dios nos llama a su casa y nos regala una palabra para que podamos aprender qué hacemos en esos momentos. Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo lo hacemos? En esa relación que tenemos con Cristo, que tenemos con nuestro Padre. Los discípulos tuvieron que vivir en algún momento la desesperanza, hermano. Fue el peor momento, tal vez, de los discípulos que habían acompañado a Cristo en su ministerio aquí sobre la tierra. ¿Qué momento ese? El Señor fue crucificado. ¿Y ahora? Hemos hecho todo esto, lo hemos acompañado y ahora fue crucificado. No comprendieron, hermanos, pensaron que era el final. No habían comprendido, hermanos, que tenía que ocurrir para que se pudieran cumplir las Escrituras y para que el Señor pudiera traer esa oferta de redención eterna al ser humano. Acrecienta nuestra fe. Entonces ustedes recordarán también aquellos dos discípulos que se alejaban de Jerusalén, desesperanzados, hermano. Y se acercó el Señor ya transfigurado. Ya no tenía el cuerpo con el que había sido crucificado. Pero no le conocieron al principio. Los acompañó un trecho, estuvo con ellos, les regaló, hermanos, en su presencia lo que el Evangelio les había enseñado. Estuvo un tiempo, hasta que cuando partió el pan se dieron cuenta quién era y desapareció. Y entonces volvieron a Jerusalén. Volvemos a traer estos ejemplos, hermanos, de relación con nuestra vida espiritual.
a veces nos alejamos del Señor. Tenemos nuestra vida, nuestras situaciones de vida, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento humano, y nos alejamos. Nos alejamos de la Jerusalén celestial, de aquello que nos lleva a estar en comunión. Nos alejamos por nuestra manera de ser, porque, miren, como hemos escuchado tantas veces, soy así, ¿qué voy a hacer? Esta es mi forma de ser, este es mi pensamiento, es mi razonamiento, es como yo creo. Nos alejamos. Y el Señor se acerca a nosotros y nos empieza a hablar de las Escrituras. Y entonces luego uno recapacita y dice, no ardía nuestro corazón, decían los discípulos después. Y volvieron a Jerusalén para dar testimonio de lo que habían vivido junto a los otros discípulos. Hermanos, cuando nosotros le pedimos a Dios, como los discípulos aquí le han pedido, acrecienta nuestra fe, es fundamental para nuestra vida. Porque la fe transpone el velo de la carne, hermano. Transpone nuestro razonamiento, nuestro intelecto. Va mucho más allá. Y dice en la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos regala la fe, es un regalo del cielo, hermano. Y nosotros la tenemos que multiplicar. ¿Cómo lo hacemos? Pidiéndole a Cristo, Señor, acrecienta nuestra fe. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración, de esa comunión perfecta y comunicación perfecta que podemos tener con nuestro Padre. En el silencio del corazón, hermanos, no para que todos nos escuchen. En el silencio de nuestro corazón, cuando tal vez vamos caminando, o vamos en un vehículo, o estamos en casa, o estamos en la comunidad misma antes del oficio y nos preparamos para escuchar la palabra. Decirle, Padre, que en tu altar tu palabra pueda ayudarme a vivir espiritualmente, acrecienta mi fe a través de la palabra, porque ¿qué es lo que recibimos en la iglesia, hermano? Es el Evangelio de Cristo. Es la fe que viene por el oír de la palabra. Y permítanme que comparta con todos ustedes cuántas veces hemos estado delante del altar, inclusive en estos oficios que podemos tener por transmisión, hermano. Y nuestro pensamiento está muy lejos del altar. No escuchamos. Nuestro pensamiento nos lleva a otro lugar. Pero la fe viene por el oír de la palabra y sin fe es imposible agradar a Dios. Prestar atención a esa hora, hermanos, a los detalles de la palabra, al mensaje que nuestro Señor a través de los apóstoles quieren colocar en nuestro corazón. El Señor da fe y la aumenta en quienes se lo piden. ¿Cómo la aumenta? A través de la comunicación, de esa oración de corazón, hermanos, donde podemos hablar con nuestro Padre, el Creador de todas las cosas, en el silencio de nuestro ser humano y en el reconocimiento de nuestra vida espiritual. Una vida de oración plena. Porque ¿cómo nos alejamos del altar? ¿Cómo nos alejamos de Cristo? En primer lugar, dejamos de orar, hermano. Es lo primero que ocurre. Porque hemos aprendido en la iglesia que el orar es el respirar del alma. Y bueno, estamos en un tiempo bastante difícil para la humanidad de pandemia, ¿no? Y uno de los grandes problemas que trae este virus es la respiración, hermano. Y se va apagando la vida. Espiritualmente es de la misma forma, nos tiene que enseñar esto, que tenemos que hablar más con Dios. Nuestra relación con nuestro Padre, el Creador y nuestro Padre. Y pedirle a Dios en esa oración, Padre, como fue rogado por aquellos hermanos que estaban al lado de Cristo, ayuda mi incredulidad. Cuando el Señor le dijo, tú puedes creer, quiero creer, ayuda mi incredulidad. Porque muchas veces somos incrédulos, hermano. Y esto es una realidad de nuestra vida. Somos seres humanos. Tenemos dudas como los discípulos. ¿Y ahora qué pasa? La tempestad nos va a matar. En el camino a Emaús de estos dos siervos se terminó todo. No es así, hermanos. No permitamos que el príncipe de este mundo,
con los pensamientos y nuestro razonamiento particular nos quite y nos robe la posibilidad de acrecentar la fe. Porque el apóstol dice para este día, hermanos, ¿cómo se acrecienta la fe? Bueno, por la oración. Uno de los puntos. Compartiendo el Evangelio de Cristo correctamente, dice. Leer a través de lo que el Espíritu Santo nos revela en la Biblia. Comprender esto, hermano. Poder leer el Evangelio en estos 4 libros, por ejemplo, del Nuevo Testamento, la vida de Cristo, el Evangelio de Cristo, basar nuestra vida espiritual aquí sobre la tierra en ese Evangelio, compartir ese Evangelio en conversaciones sanas, limpias, agradables, sin fanatismo, hermano, pero con naturalidad, porque es la vida de nuestro Señor. Y hemos dicho que la comunión, la confianza en Dios, la fe, es la comunión, es el perseverar en esa comunión con nuestro Padre, con Cristo. Ser hijos de Dios en donde estemos, hermano. La comunión eterna, permanente con nuestro Padre. A veces nos alejamos porque somos seres humanos y nuestro razonamiento nos lleva por otros caminos. Pero volver al Señor, hermano. Volver a la Jerusalén celestial. Con los pies sobre la tierra porque tenemos que vivir. Cada uno tiene su ocupación, pero conociéndonos cada día más. Mirándonos para nosotros, no para el prójimo. Porque también, hermanos, dice por allí, la fe sin obras es muerta. El apóstol Santiago es muy claro con esta expresión. ¿Y cómo obramos, hermanos? En base a lo que Cristo nos enseña. Pero si no escuchamos correctamente, si no tomamos el Evangelio correctamente, no comprendemos aún de qué se trata la vida espiritual. El Señor trajo un mensaje, hermano, lo hemos escuchado, no sé si en todos los oficios, pero en casi todos los oficios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas las fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento que encierra todo. Y volvemos a la palabra, la fe sin obras es muerta. Obrar con misericordia. Obrar con amor, así como Cristo lo hizo con nosotros. En la Escritura dice, si tu hermano peca contra ti, perdónalo. Y si peca 7 veces, 7 veces, perdónalo. Ustedes recordarán, hermanos, ¿cuántas veces le dijo Pedro tenemos que perdonar? ¿7? No, 70 veces 7. Pedro no sé si sabía contar, hermanos, era mucho, era siempre. Pero nosotros conocemos el Evangelio de Cristo. Dios nos da la claridad. ¿Por qué? Porque hay una meta, hemos dicho al principio. El Señor nos va preparando para la eternidad, hermanos, y esa preparación es aquí sobre la tierra. Por eso dice el apóstol también para este día, cuando aceptamos el perdón con arrepentimiento, cuando llegamos al momento del perdón, esto también acrecienta la fe, hermano. No es algo teórico. Cuando podemos creer que el Señor perdona nuestras deudas y luego podemos tomar la comunión con Cristo, la Santa Cena. Creer en esto, hermanos, acrecienta también la fe. Son esos puntos que necesitamos, a veces esenciales, algunos de esos puntos y otros más, que tendríamos para hablar de esto muchísimo tiempo, hermanos. Porque aún dice, la comunión con otros cristianos, esto también fomenta la fe. ¿Cuáles son los círculos en los que nos movemos, hermanos? No porque tengamos que dejar excluido a los demás, sino porque hay que incluir a los demás, para que los demás puedan creer en Cristo también. Porque el Señor vino para todos, hermanos, pero no todos lo recibieron. Esa fe que nos acompaña en la vida, hermanos, es lo que le tenemos que pedir al Señor permanentemente. Acrecienta la fe en nosotros. Ayúdanos, danos las fuerzas. La fe, hermanos, se demuestra con la confianza. No perdamos la confianza. El Señor no nos ha de desamparar. Puede estar dormitando en la barca. Podemos estar alejándonos para Emaús, pero el Señor va a estar a nuestro lado. ¿Cuánto tiempo más tengo que estar con vosotros?, le dijo el Señor a los discípulos. ¿Cuánto tiempo más?
¿Cuánto tiempo más necesitamos para creer y afirmar nuestra fe, hermanos, y acrecentarla? Pidámosle a Dios con convicción, hermanos. Llevemos nuestra fe con alegría, porque también tenemos que vivir esto dentro de la iglesia. En la iglesia nos tenemos que ayudar todos. No es la iglesia de los apóstoles, hermanos, es la iglesia de Cristo. Y cada uno de nosotros, los siervos y las almas, somos mensajeros aquí sobre la tierra. Dios nos eligió para eso. El mensaje tiene que llegar en primer lugar a cada una de nuestras almas, pero también a los demás. Cada uno de nosotros somos colaboradores dentro de la iglesia, hermanos. Como tantas veces hemos escuchado, a veces encontramos cosas que no están bien en la iglesia. En las hermanas, en los hermanos, en los siervos, porque somos seres humanos. Pero el Señor quiere llevarnos a la eternidad. Entonces, depongamos nuestro punto de vista y miremos al punto de encuentro que es nuestro Señor, hermano. Miremos al día en que Cristo volverá a buscarnos, aquella comunidad que se preparó para vivir eternamente con Dios. Amén. Está el amado evangelista de distrito. Él podrá, hermanos, volcar algo de lo que tiene en su corazón para nuestras almas. Adelante. Finalmente, si Dios nos llamó a través de regalarnos la fe. Dijo el apóstol que era un regalo de Dios. Es la forma en que nos acercamos a Él. Me quedé pensando en esa experiencia de los discípulos en el barco, que se lee rápido, pero esos barcos no serían un gran crucero, serían muy endebles, sería muy común que se hundieran. Y de golpe eso tan terrible parecía suceder. Cuando Jesús resuelve todo, no se pone a conversar con ellos sobre las cuestiones del clima. No preguntó si había salvavidas o qué habían pensado si se hundía. En uno de los evangelios se esclarece y dice: ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué os asustasteis? La verdad, hermanos, dio el apóstol dos ejemplos: el de la barca, concerniente a la vida natural nuestra, y el del problema serio de la fe de los discípulos de Emaús, si lo que habían creído era correcto, si era el Salvador, si era Dios, su Hijo, con quien habían estado, que ahora de golpe había muerto y no estaba más. Nosotros la fe, dijo el apóstol en una parte de su prédica, la usamos en todos los aspectos de nuestra vida. Me puse a pensar si cuando uno tiene que ir a buscar trabajo, no debería pedir: Padre, auméntame la fe. Si cuando tiene una situación de salud propia o de un familiar, no debería pedir: Padre, auméntame la fe, para que no te deje de ver en esta circunstancia, para que me quede claro que tú estás al lado mío, que aunque parezcas que estás dormido, eres Dios, todo lo ves, todo lo sabes, todo lo puedes. Es tan lindo vivir en la fe y se aplica en todos los aspectos de nuestra vida.
porque a veces tenemos esa costumbre de decir, ¿qué tiene que ver Dios en esto? Sin embargo, después, antes de tomar los alimentos, oramos y le hablamos a Él. Es decir, Dios tiene que ver en todo. Cuando tenemos unos grados más de temperatura en el cuerpo, miramos hacia el cielo, también a ver, especialmente en este tiempo, a ver qué es lo que viene por delante. La fe es un regalo de Dios. Pedir el aumento de la fe en la tarea nuestra. Me acordaba, viniendo hacia aquí, de Moisés frente al Mar Rojo, con todo ese pueblo, con el ejército enemigo y la posibilidad de perderlo todo. Hablar él con el pueblo diciendo, quédate tranquilo, que Dios va a pelear por nosotros. Y automáticamente que Dios le dijera, ¿por qué me mirás a mí? Avanzá, hacé marchar a los hijos de Dios. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros. El pedido es nuestro. Siempre me comparo con los difuntos y digo, ¿qué es lo que ellos pueden hacer si no tienen el cuerpo, si no tienen la mente, si no tienen las pasiones en sus nervios? ¿Qué es lo que ellos pueden hacer? Lo que ellos pueden hacer es inclinarse hacia Dios. Y es lo que Dios espera de nosotros también, que nos inclinemos a Él, que le pidamos. El apóstol mencionó 4 puntos, cómo aumentar nuestra fe. La oración. Y si la fe es una relación entrañable con Dios, es una relación de confianza. Si en la fe llego a decirle, Abba Padre, decir, no Señor Creador, sino Padre mío, Padre bondadoso, Padre que perdonas, que comprendes. Si en la fe a Jesucristo lo considero mi mejor amigo con mayúsculas, entonces tengo que hablar con Él. Y tiene que ser algo no continuo de todos los días, no tienen que ser oraciones extensas, tienen que ser oraciones profundas. Y cuando oré profundamente, de ese ruego salgo con más fe. Oír la palabra del Evangelio y entenderlo bien. Y no se trata de estudiar mucho la Escritura y quién tiene la capacidad para entender más lo que lee y otros no. Pero es preocuparnos por ver cuál es la intención de Dios. Entender el Evangelio es la vida eterna, la promesa de la vida eterna. Cuando Él dijo, mira, preocupate más por la justicia divina que por lo material, me estaba mostrando que es importante lo material, es más importante lo otro. Vivir la comunión en la comunidad, por eso no debería haber en el ruego de los hijos de Dios la ausencia del pedido de que los oficios se puedan reiniciar en todos lados. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se tiene que terminar en su conjunto. Tenemos que pedir, quizás tenemos el beneficio hoy de poder ir a un oficio divino o tener este beneficio de ver los oficios a través de las pantallas, pero necesitamos la comunión, necesito que lo que la palabra me dice del altar, yo lo pueda ver cómo lo ejecuto con mi hermano, con mi hermana, cómo lo amo, cómo lo comprendo, cómo lo perdono. El Evangelio es eso, no hay lugar para la crítica en la casa de Dios, sino para la admiración. Me tengo que dar cuenta de lo que Dios hace en el corazón del otro y en el mío. Debe ser algo tan profundo, dijo el apóstol en sus primeras palabras, silencioso en mi ser, pero que me deja sentir que voy en sus manos. Amén. Sí, hermanos, así como ha manifestado también el amado evangelista Navarro, en la obra de Dios tendría que haber admiración los unos por los otros. Y con toda honestidad no siempre ocurre esto. Y miren, no por mí, pero si buscan mis defectos van a encontrar un montón. Y así con cada hermano, con cada hermana. Busquemos admirarnos en los dones que Dios le regaló a cada uno. Porque cada uno de los hijos de Dios, Dios le ha regalado dones para multiplicar. De esto no tengamos ninguna duda. Y así podemos crecer como comunidad, entonces podremos compartir también
con la comunidad, con aquellos que creen en Cristo, que viven a Cristo, que lo esperan a Cristo, podremos compartir y así también se acrecienta la fe. Es uno de los 4 puntos que ha recalcado el amado evangelista de Distrito. Poder compartir con nuestros hermanos. Lo bueno, vuelvo a decir, lo malo, podríamos estar también mucho tiempo hablando de lo malo de cada uno. Y yo espero que esto, hermanos, pase rápidamente y tratemos, nos esforcemos de no hablar mal los unos de los otros, sino por el contrario, como comunidad de Cristo que hemos aprendido del Evangelio, a amarnos los unos a los otros. Es una enseñanza que acrecienta nuestra fe, hermanos, porque, vuelvo a decir, la fe es algo que traspone el velo de la carne, el razonamiento humano. Y hay cosas para los seres humanos que son inexplicables, hermano, inexplicables. Por más sabiduría que haya, por más inteligencia que haya, no pueden comprender. Pero Dios puede hacer todo posible. ¿Lo crees esto? Señor, aumentanos la fe. ¿Esperás a Cristo? Va a venir a buscar a su pueblo, aquellos que se preparan. ¿Crees en esto? Señor, ayuda a mi incredulidad, auméntame la fe. Hermanos, el mensaje para hoy, para que pueda quedar en nuestro corazón, aparte del texto, Lucas 17:5, el Señor da fe y la aumenta en quienes se lo piden. Él quiere escucharnos, hermano. Estaba durmiendo en la barca, pero fueron los discípulos a despertarlo. Alguno habrá dicho, no lo despierten, no lo molesten. No. Hay que llamarlo en los momentos difíciles. Y poder participar ahora, hermanos, en lo que nos toca, que es gracia del perdón, también acrecienta la fe. Pero tenemos que creerlo. Dios libera nuestras faltas, hermanos. Nos ayuda para que podamos descansar nuestra alma a los pies del altar una vez más. Perdona nuestros pecados. Y seguramente muchos hermanos que ahora por la transmisión no pueden tal vez concurrir a los oficios presencialmente por algún motivo. No tendrán parte en la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya va a llegar. Recordemos, hermanos, que la última Santa Cena la viviremos con el Señor. Y todos estamos esperando la consumación, cuando Él venga. Pero mientras tanto el Señor nos libera de los pecados y nos da renovadas fuerzas, hermanos. Que podamos vivir en esto, que podamos creer en esto. Pero acuérdense de esta palabra, hermanos. Por donde empieza a morir la fe es cuando dejamos de orar. Algo que parece tan simple. Empezamos allí. Y si alguno está adormecido, replanteémonos esto. ¿Cómo estás en la oración? Es el primer punto, hermano, fundamental. El ser humano se acostumbra a todo. Porque ahora vamos a orar una oración, hermanos, a la cual no nos podemos de ninguna manera acostumbrar. Es la oración que Cristo nos enseñó. Es el Padre Nuestro. Oren así. Manifiéstenle esto a Dios. Él los escucha. Nos dio esa enseñanza para que lo podamos vivir, hermanos, para que en ese momento lo podamos decir de lo profundo del corazón: Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre. Que venga tu reino, le decimos. Le pedimos que venga tu reino, pero a veces queremos quedarnos en nuestro reino, en nuestras cosas. Hermanos, tomemos conciencia espiritual de que el camino hacia la eternidad también tiene el reconocimiento, necesita del reconocimiento. Replanteémonos que las cosas por costumbre no nos hacen crecer. Una palabra de un apóstol mayor de hace mucho tiempo: la costumbre y la indiferencia es la tumba de la fe. Son frases célebres, pero que cuando las recapacitamos nos damos cuenta que es así un poco. Hace tantos años que voy a la iglesia, tantos años repitiendo el Padre Nuestro. Dios permite, hermanos, que lo podamos vivir intensamente, porque esto acrecienta nuestra fe y nos ayuda en los momentos de la tempestad. Nos ayuda cuando nos alejamos de Jerusalén celestial. Nos hace volver. El Señor les hablaba de las Escrituras
Y luego ellos se dieron cuenta, hermano. No ardía nuestro corazón, porque estaba el reconocimiento, la semilla estaba plantada, hermano. Tenía que crecer, tenía que desarrollarse, tenían que ver los discípulos que Cristo vino para poner un puente de salvación para los seres humanos, para ti y para mí. Por lo tanto, ahora que vamos a vivir el perdón de los pecados, hermanos, predispongamos nuestra alma para ello y recapacitemos que la fe es importante para toda nuestra vida. Le vamos a pedir a la hermanita si por favor puede ejecutar en el armonio un cántico, por favor. Les invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a orar una vez más la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados, y la paz del resucitado pose sobre vosotros. Amén. Padre de amor, altísimo Dios, nuevamente venimos delante de ti con un profundo agradecimiento, Padre, con la certeza que si te pedimos a ti por la fe, tú la has de regalar y la has de acrecentar. Por ello, te agradecemos por la palabra de este día. Te agradecemos por el perdón derramado sobre nuestras almas. Lo necesitábamos, Padre. Te agradecemos por la comunión con tu Hijo y en tu altar de misericordia, porque esto fortalece nuestra alma. Tú conoces lo que cada uno de mis hermanos en el lugar donde se encuentra te ruega silenciosamente, Padre. En ese ruego particular de cada uno, te pido humildemente como tu siervo, escucha el ruego de cada uno y contesta conforme a tu voluntad divina a tiempo y hora. Tú sabes, Padre amado, todo lo que nos toca vivir. Por ello es que te rogamos, aumentanos la fe. Y humildemente te pedimos, Señor, ven pronto a buscarnos. Acorta los tiempos, Padre. Colocamos delante de ti este humilde ruego. Te pedimos que bendigas a tu pueblo, desde el apóstol mayor al más pequeño en tu obra. Te rogamos, Padre, por aquellos que atraviesan necesidades, para que no se sientan solos, para que sepan que tú estás dentro de la barca y nos acompañas en la vida. Que podemos transitar con certeza, con confianza, con seguridad, y que lo que tú permites también, Padre, es para nuestra madurez, para nuestra redención. Por ello, Señor, te pedimos, regálanos la sabiduría también del Evangelio en nuestra alma, ayúdanos a tener cada día más comunión contigo. Ayúdanos a tener cada día más comunión entre nosotros, como tu pueblo,
como esa comunidad de Cristo que espera el cumplimiento de la promesa. Por ello, Padre, colocamos delante de ti este humilde ruego. Te pedimos para que tú nos puedas bendecir, lo necesitamos. Tú sabes que también, Padre, tu pueblo lleva las manos ofrendadosas en el corazón. Bendice cada una de las tareas que se realizan en tu nombre, para que de esta manera, Padre, entonces podamos vivir cada día más ese encuentro maravilloso contigo. Colocamos todo dentro de tu altar de misericordia. Te rogamos para que tú puedas regalarnos tu bendición, Padre, y esa bendición pueda multiplicarse en dones y en virtudes de lo alto. Y te rogamos para que en el día de tu Hijo nos tengas a todos en cuenta, los que estamos aquí sobre la tierra y los que se han anticipado a las esferas de los difuntos. Que podamos encontrarnos todos para una eternidad en gloria, Padre. Colocamos todo en tus manos de amor y te pedimos humildemente, regálanos ahora tu bendición. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del buen y santo Espíritu, pose sobre todos vosotros. Amén. Bien, ahora la hermanita va a ejecutar el último canto, hermanos. Vamos a pedirle que lo realice para nosotros. Bien, hermanos, en este último canto que ha ejecutado la hermanita en el órgano, nos queremos quedar con ello. Es un ruego que surge del corazón, acrecienta nuestra fe.
Deseamos con el amado evangelista de distrito la bendición para cada una de vuestras almas, para vuestros seres queridos, para vuestros hogares. Los saludos del apóstol de distrito, también a través del apóstol de distrito los saludos del apóstol mayor, también de los apóstoles y obispos para todos ustedes. Que el amado Dios, hermanos, nos pueda regalar también en este día un día de bendición y de paz. No permitamos que el príncipe de este mundo, con nuestro razonamiento, nos robe lo que Dios nos regala. Le deseamos de corazón la bendición de nuestro Padre para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga hasta siempre, hermanos. La hermanita puede ejecutar el último canto.